Palabra y gracias a Dios por su perseverancia, hermanos. Siempre digo, es una bendición. Entre tanto que tengamos la disposición de venir a la casa de Jehová, siempre habrá esperanza, porque creemos por la fe que aquí nosotros estamos siendo edificados en el conocimiento, en la fe. Qué bueno que ha hecho el esfuerzo y ha venido. Yo sé que vienen de sus trabajos, de su universidad, de su estudio, de sus quehaceres, pero eso no ha sido motivo para decir que no venimos al templo. Usted ha hecho bien en venir. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hablando de la justicia que es por medio de la fe. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Quiero referirme brevemente a la doctrina de la justificación y naturalmente de la santificación. Sin justificación no es posible la santificación. Hay muchas doctrinas que naturalmente son un soporte fundamental de nuestra fe, que muchos tal vez las desconocemos. A veces se nos exige un alto rendimiento, por así decirlo, en el campo espiritual, como en verdad debería de ser. Pero no se nos habla acerca de los pasos, los escalafones, todos los eslabones que, si conociéramos y entendiéramos esos procesos, nadie tendría que forzarnos a ser verdaderamente cristianos de alto rendimiento, sino que el mismo convencimiento de la verdad nos haría comportarnos a la altura de lo que debemos ser como verdaderos hijos de Dios que somos. Y hablando precisamente de la justificación gratuita, el acto de justificar es sencillamente un acto como de declarar inocente a una persona. Imagínese usted una persona que está condenada por un acto, violentó una ley, mató, robó, violó, es decir, cometió un acto, y eso lo hace merecedor de un castigo.
y ese castigo lo lleva a la cárcel, donde se supone que deberá pagar una pena por haber cometido esa infracción. Y en cierta manera, el pecado es un acto de errar a un blanco, de faltar, de habernos dejado desviar. Todos nosotros, estamos leyendo aquí, por cuanto todos pecaron. Nadie, ¿verdad?, podría decir con sabiduría que no ha cometido un acto de pecado, cuando la Biblia está diciéndolo todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos. El pecado causó la destitución del hombre de la gloria. Solo hemos leído desde el principio del Génesis, cuando el hombre cometió su pecado, cómo fue destronado de ese pedestal de gloria y fue destituido de la gloria, porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. El pecado es lo que interrumpe y lo que interrumpía la comunión entre Dios y el hombre. Por eso Cristo vino en el propósito de reconciliar al hombre con Dios, porque había una enemistad entre Dios y el hombre por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Entonces Jesús vino en el propósito de reconciliar al hombre con Dios o consigo mismo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No estaba reconciliándolo con otro Dios, sino consigo mismo, porque para nosotros Jesucristo es Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Esa reconciliación era precisamente ese acto misericordioso, bondadoso de Dios, de venir a justificar al hombre, a hacerlo, a justificarlo, a declararlo, aunque éste era culpable y el pecado tenía que ser castigado. Por eso Cristo muere, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es bien importante, porque el pecado no podía simplemente ser perdonado porque sí. Había una sentencia que tenía que cumplirse, y esa sentencia es: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa era una sentencia, era una ley, era inquebrantable. Por esa razón es que Cristo murió. Cristo murió para así cumplir esa ley, esa demanda. La paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo viene y toma el lugar nuestro para que nosotros seamos hechos justicia de Dios a través de Cristo, y así declararnos inocentes. Estamos leyendo: todos pecaron y el pecado nos destituyó, o fuimos destituidos de la gloria de Dios.
lo que impide al hombre vivir y sentir la manifestación de la gloria de Dios, siempre fue y será aún el pecado. Porque como estamos diciendo, el pecado es lo que formó esa división. Isaías decía: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ¿verdad? Ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no es que ya Dios no tiene su mano tendida ahí, ni es que Él ya no oye, sino que vuestras iniquidades, y eso está en Isaías 59, creo, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Eso quería el profeta explicar. No es que la mano de Jehová se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír. No es que él ya no escuche, su oído está allí. Pero dice el verso 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado en verdad interrumpe la verdadera comunión entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que quedó subsanado, eso fue lo que quedó restaurado. Por eso es que nosotros podemos adorar a Dios. Y por eso es que los que no han reconocido a Cristo como su Salvador no lo adoran ni podrán adorarlo hasta que no reconozcan en Cristo ese mediador que fue el que vino a liberarlo del pecado. Nosotros podemos cantar y podemos orar y podemos sentir la presencia de Dios porque somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. No estamos aquí basándonos en nuestras propias justicias, porque son ningunas, pero sí estamos basándonos en las muchas misericordias y bondades de Dios para nosotros. Amén. Pero considero importante que nosotros entendamos que ese glorioso hecho de ser declarados justos, como estamos leyendo, siendo justificados, la paga del pecado, digo, por cuando todos pecaron están y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Siendo justificados, ¿cuánto nos costó la justificación? Dice gratuitamente. Fue una justificación gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que si uno entendiera en verdad esto, nosotros serviríamos a Cristo con profunda gratitud y agradecimiento, y no tendríamos en verdad nada más que ver con el pecado o con los actos de desobediencia que de alguna manera puedan volver otra vez a interrumpir, porque ese es el problema a veces. Digamos que a un reo lo libren de la cárcel porque alguien gratuitamente paga un buen abogado y ese individuo sale libre por la intervención del abogado, es libre. Pero ¿hasta dónde ese individuo en verdad entiende lo que significa la libertad? Porque es muy posible, y eso pasa lamentablemente en nuestra sociedad, que más demora el delincuente en ser liberado de la cárcel, en salir libre, que en volver a cometer el mismo delito o peor, y hay gente que ya vive en la cárcel.
porque sale y vuelve a lo mismo, y vuelve a la cárcel, y vuelve y sale y vuelve a lo mismo, porque ese individuo no tiene claro ni tiene un alto aprecio por la libertad. Parecería que él no entiende qué es lo uno y qué es lo otro. Él simplemente está empecinado en su actitud de hacer el mal. Y a veces en la vida cristiana, lamentablemente, puede suceder algo similar. Lo que verdaderamente produce libertad absoluta al creyente es el conocimiento de la verdad. Por eso Jesucristo dice: y conoceréis la verdad. Y claro, la verdad no se conoce de la noche a la mañana. La verdad es un proceso que hay que estarlo conociendo y aprendiendo. Pero dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando yo entienda el verdadero significado de la libertad, entonces yo estaré en otra dimensión, en otra realidad. Para mí ya el haber salido de la condición de la cárcel, del pecado, de la condición de la esclavitud, eso me pondrá en una total, digamos, situación o en una disposición permanente. O sea, nadie estaría otra vez pensando en volver a pecar. Pero ¿por qué a veces en los cristianos, lamentablemente, Cristo nos hace libres? Estamos diciendo la justificación. Cristo nos ha hecho libres. Yo entendí eso, porque digo yo que una de las cosas hermosas del cristianismo es, entre muchas, es la libertad. Fíjese usted, un esclavo obviamente no elige, porque su condición de esclavo no le permite elegir, simplemente obedece a lo que se le está diciendo que haga. Y eso éramos nosotros antes de la libertad en Cristo. Éramos esclavos del pecado, y el pecador en su condición de esclavo solamente cumple órdenes de Satanás, de las tinieblas. Por eso él es empecinado y su corazón está inclinado permanentemente al mal. En él no hay pensamiento de bien, en él no hay pensamiento de bondad. Todo lo que maquinan sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. La Biblia dice que el impío es como el mar embravecido, que solamente saca lodo, porque no hay dentro de él otra cosa sino lodo. Y ese es el pecador, ese es el impío. Nunca puede uno esperar de una persona impía un acto de bondad inspirado en Dios, porque él no sabe nada que es Dios. Y si le llega un chispazo, eso será simplemente algo muy emocional, muy pasajero. Amén. Pero a nosotros Cristo nos libertó y ya no somos esclavos de una mente que nos llevaba cautivo al pecado. Ya no somos esclavos de unas pasiones que nos llevaban también cautivos al pecado, porque ya somos esclavos ahora no del poder del diablo, somos esclavos de Cristo, por así decirlo. Amén. El libre elige. El libre elige. Lamentablemente esa libertad muchos la convierten en libertinaje. Pero yo puedo elegir. El impío no puede elegir entre pecar y no pecar, porque él no sabe qué es pecado. Él no sabe qué es pecado. No se le puede decir a una persona que está tomando que está pecando. Pues ¿cuál pecado? Que está bailando, que está adulterando, que está robando, que está fornicando, que está en pecado. ¿Qué va a saber qué es pecado? Eso funciona para nosotros, porque nosotros sí entendemos. Y si no lo entendemos, deberíamos entenderlo, porque se nos ha sido iluminado el conocimiento para saber qué es luz y qué es tinieblas, qué es mentira y qué es verdad.
qué es santidad y qué es mundanalidad. Cuando uno tiene claro y definido esos conceptos de qué es mundano y qué es cristiano, es libre. Ahora, esa libertad no lo está obligando a comportarse a la altura de un verdadero cristiano, porque igual como es libre, usted verá qué hace con su libertad, pero está fuera ya, está fuera. Ya Cristo nos declaró libres, ya no hay pecado, ya no hay culpa. Pero ¿cómo entiendo yo y cómo manejo yo la libertad? Porque igual yo estaba diciendo, una cosa es la justificación, ¿verdad? Estoy declarado justo, inocente. Se me dice que no debo nada, que estoy a paz, que estoy libre. Amén. Pero ahí comienza, digamos, la parte interesante del asunto. ¿Y cuál es la parte interesante del asunto? La parte interesante es el proceso de la santificación. Ser justo es ser declarado inocente. Y ser inocente, ser justificado, es ser puesto aparte. Porque ser santo significa ser puesto aparte. ¿Qué es lo que hace el Evangelio cuando uno entiende el mensaje? Dios lo saca aparte. Aquí estamos aparte, aparte del mundo. Aunque vivimos en medio del mundo, aunque platicamos con la gente del mundo, no vivimos según las costumbres mundanas, porque nosotros somos cristianos. Estamos en el mundo, mas no militamos según el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando uno entiende en verdad eso, aleluya, digamos que ahí es donde comienza, porque una cosa es ser dejado libre, ser puesto aparte, pero bueno, ¿y ahora qué hago? Supóngase que ese es el problema de mucha gente que ha tenido un estilo de vida sumido en la maldad. Hoy en día se habla mucho de reinserción, se habla mucho de resocialización, se habla mucho de reintegración. O sea, la idea es cómo hacer que ese individuo que estuvo sometido a un estilo de vida de prevaricación, de violencia, de maldad, pueda en verdad resocializarse, a volver nuevamente a la sociedad, a ser un hombre, digamos, honesto, un hombre libre, un hombre. Ese es el problema. Por eso en nuestro país no funcionó muy bien todos esos actos de resocialización, porque lo que nos dimos cuenta es que después la gente se regresó nuevamente de donde salieron antes. Entonces hubo una buena intención del gobierno y tal vez hubo una buena intención en los que inicialmente quisieron hacerlo, pero no entendieron el mensaje que se les quería dar, porque siguieron amando más las tinieblas que la luz. Quiero decir esto, es que así pasa a veces en la vida cristiana. Ese es el gran problema de nosotros los cristianos y de muchos cristianos, porque sí, dejamos de hacer lo malo. Bueno, gloria a Dios, porque esa es la idea. Por ejemplo, dice, el que hurtaba, no hurte más. Si usted era un ladrón antes de ser cristiano, el ser cristiano lo debe convertir en un hombre honesto. Por eso dice, el que hurtaba, no hurte más. Pero ¿qué se gana si simplemente no hurta más? ¿Cómo va a vivir? Por eso el mensaje completo es, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje
Porque esa es la verdadera resocialización del pecador, si me permiten la expresión. Porque si vivía del robo y dejó de robar, pero no trabaja, vuelve a robar. Vuelve a robar, porque ¿de qué va a vivir? Porque el asunto no es dejar de hacer lo malo. Cualquiera persona en algún momento de remordimiento, lo que le pasa a los borrachos que se gastan la plata del mercado y llegan a la casa borrachos y ven los niños con hambre, la mujer con hambre, y entonces llora y se arrepiente porque hizo mal. Pero eso no es sino un arrepentimiento emocional, no pasa nada. A los 15 o 20 días coge el pago y vuelve a se emborracha, porque se le olvidó que se había arrepentido, porque no tiene un verdadero carácter ni conocimiento de las cosas. Así pasa en la vida cristiana. El todo no es dejar de hacer lo malo. ¿Sabe cuál es el problema? Aprender a hacer lo bueno. Porque esto es una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Por eso enfatizamos mucho: si alguno está en Cristo, no ahí sentado en la banca, porque puede ser que hay muchos sentados en la banca. No, si alguno pertenece a la congregación de Belén, porque hay muchos que son miembros de la iglesia de Belén. Pero lo que la Biblia dice es: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Claro, le damos gloria a eso y está bien hacerlo, pero ¿hasta dónde entendemos eso? ¿Hasta dónde de verdad somos nuevas criaturas? Porque la tendencia de muchos es ser cristianos mundanos. Eso se nota en muchas personas. No sienten verdadera libertad, o no han entendido el verdadero concepto de ser libres. Amén. Porque cuando yo verdaderamente entiendo que soy libre, yo jamás querré volver a ser esclavo. Si es que entendí lo uno y entiendo lo otro. Porque puede ser que ni ha entendido lo uno ni entiende lo otro. Yo debo primero haber entendido lo primero. ¿Qué es ser pecador? Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios, y es tener la espada del juicio sobre la cabeza, y es realmente vivir una vida apartado de Dios. Es una vida, de la vida del pecador es una vida terrible. Amén. Así es, la vida del pecador siempre será una vida de miseria, una vida de maldad, de perversidad. Amén. Hay que comprender cuál terrible es el pecado para poder agradecer la misericordia de Dios. Y cuando yo entiendo la misericordia de Dios, a mí nadie tiene que decirme qué tengo que hacer, porque yo lo que hago lo haré por gratitud, por amor. Aleluya, gloria a Dios. Pero a veces en la vida los cristianos se hacen muy tardos en el proceso, en ese proceso del aprendizaje de la nueva vida, porque es que no es fácil. Porque ahí es donde está el verdadero éxito de la vida cristiana. Aleluya. En ese aprendizaje de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo no es una religión. La nueva vida en Cristo no es cantar, no es orar, no es diezmar, no es ofrendar. Todo eso hace parte del deber cristiano. Pero la nueva vida en Cristo es una vida de santidad. Es una vida de verdad. Es una vida de victoria. Es una vida de obediencia. Es una vida de dependencia de Dios. Es cuando yo le he permitido a Cristo en verdad tomar el control de mi vida. Cuando dijo Pablo, ya. Eso no fue una noche que Pablo se acostó mundano y amaneció cristiano. Eso fue un proceso largo, tal vez en muchos demasiado largos, en otros muy rápido,
Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Porque ser cristiano, yo entiendo, es encarnar a Cristo en nuestra vida. Amén. Al evangelio hay que ponerle pies para que camine. Hay que ponerle manos para que alabe. Hay que ponerle corazón para que ame. Hay que ponerle mente para que se renueve. Este evangelio no puede estar ahí en la letra. Hay que sacarlo a las calles. Hay que llevarlo a los hogares. Hay que llevarlo a la universidad. Hay que ir con él. Aleluya. Gloria a Dios. A veces se lucha mucho con los hermanos, por favor, deje la mundanalidad, deje la mentira, deje el robo. Qué pena decirle a ustedes eso, pero a veces uno se da cuenta, hermano, deje de meterse en cosas. Pedimos prestado y no pagamos. Y nos parece que eso no es nada. Mentimos y nos parece que eso no es nada. Odiamos y nos parece que eso no es nada. Pero qué clase de cristianos somos, Dios mío. Hasta dónde hemos entendido, ¿verdad?, que es ser cristiano. Aleluya. Entonces eso es lo que hace falta para que la iglesia se renueve. Amén. Y nuestras reuniones sean verdaderas celebraciones de alegría, de gozo. Aleluya. Pero tiene que entenderse ese proceso de justificado, ok, perdonado, no debes nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya estás puesto aparte, te sacó Dios, Jesús, por amor de la selva, como dice el hermano Eliseo, de la selva humana, te puso aparte. No eres igual a los demás. Cristo hace una diferencia por gracia entre ti y los demás, entre el que sirve y no sirve a Dios. Amén. Estás puesto aparte. Ahora tienes que comenzar un proceso de, eres santo, pero comienza la santificación. Porque la vida cristiana no se da en un todo de un momento a otro, es un proceso. Es un proceso. Eso es como, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo. Hay hermanos que en un momento de fe reciben el Espíritu Santo, y muchos lo hemos recibido, y muchos deberían de recibirlo y deben recibirlo, porque la vida de la iglesia es el movimiento del Espíritu Santo. Pero una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando yo recibo el Espíritu Santo? Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo, y todos por lo general recordamos, fue una experiencia, digamos, que nos marcó, a mí me marcó. Yo estuve, bueno, mucho rato, no sé, pero en una intimidad con Dios, hablando en lenguas, gozándome, y en uno lo que muchos llaman como un éxtasis espiritual, que a veces no es fácil describirlo, pero uno sí sabe que hay un poder sobrenatural, y es el poder de Dios que está allí sellando, está allí confirmando una obra, y eso es algo que debe sucederle a todo cristiano. Aleluya, porque es una promesa. Luego nos dice Dios, y recibiréis poder. Amén. Y esta promesa es para todos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, todos podemos y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero yo siempre preguntaba, ¿y ahora qué? Porque uno a veces piensa que bueno, ya me bauticé, gloria a Dios, ya se bautizó, pero ese es un paso de obediencia. Amén. Y ahora recibir el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero todo eso es un proceso. ¿A dónde está la obra del Espíritu Santo? Porque muchos lo recibieron y lo tienen, pero lo que no le han permitido al Espíritu Santo es
manifestar lo que Él quiere manifestar a través de nosotros. Porque seguimos con la mentira. Por ejemplo, por decir algo, y yo recibí el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no toma control absoluto de mi vida hasta donde yo no se lo permita. Dios es todo un caballero. Él no atropella, Él no toma por la fuerza. Él espera hasta donde usted le permite llegar. Y aunque recibí el Espíritu Santo, yo tengo que saber, el Espíritu Santo, yo tengo que aprender a entender. Ahora yo ya con el Espíritu Santo y sigo mintiendo. ¿Qué pasa con eso? La Biblia dice, no mintáis al Espíritu. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos como los demás. Ahora no estamos mintiéndole solamente a la esposa, al esposo, al papá, a la mamá, o al pastor, o al fulano, o al perano. Ahora ya le estamos mintiendo es al Espíritu Santo. No mintáis al Espíritu. Entonces es cosa como tan sencilla y tan elemental, aprender a decir la verdad. Así nos cueste. Pero eso a muchos les hace fácil, porque vienen de una selva humana de demasiada mentira, de demasiado engaño, demasiada malicia, y siguen en la iglesia mentirosos todavía, mentirosos. Vea, hermano, présteme, discúlpeme, présteme 50,000 pesos que el domingo, hermano, vea, se los pago, hermano. ¿Y cómo saber que? Y hasta mientan el nombre del Señor. ¿Cuál domingo? Nunca pagan nada. No ustedes, sino algo otros. Es una mentira. Entonces todas esas cosas, hermanos, parecería que no, pero van afectando el verdadero nivel cristiano, el verdadero nivel espiritual de muchos. Porque la mentira es del diablo. Cada que usted mienta, recuerde que el padre de la mentira se llama Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque él miente. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Siempre ha sido un mentiroso. Y si usted se convirtió, aprenda a decir la verdad. Pues la Biblia dice, aleluya, amén, gloria a Dios. Mire, la Biblia dice, hablad verdad cada uno, porque somos miembros. Y nunca que yo sepa, esta mano le dice la mentira a esta. Son miembros. Hablad verdad los unos a los otros. Y entre nosotros hay mucha mentira. Y la mentira es del diablo. Y cuando venimos a adorar a Dios y traemos mentira, eso nos impide la libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí me explico? Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en mentiras. No dice así la Biblia. Aleluya. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es verdad. Entonces la mentira fuera de la iglesia. La mentira fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Aquí no hay lugar para la mentira. Aquí somos gente de verdad y adoramos a un Dios de verdad. Aquí no hay nada de mentira, todo es verdad. Pero ahí está el problema. A mí me dice el hermano, ay hermano, es que yo era tan mentiroso. Y el problema no es que era, es que aún bautizado y con el Espíritu Santo seguía siendo mentiroso. Entonces, por más que alabes, por más que ores, por más que diezmes, por más que ofrendes, si no te arrepientes de ser mentiroso, estás perdido. Así con todo. Así con todo. Porque no eres de verdad. Di la verdad. Y a veces cuesta decir la verdad. Aleluya.
Ahí me gusta mucho esa expresión cuando el rey Nabucodonosor le pregunta a Daniel. Y eso le sucede a todo cristiano algún día. Porque al Nabucodonosor le llevaron un bochinche. Un bochinche que decía que había unos jóvenes que no querían adorar la estatua que le había hecho. Y entonces Nabucodonosor se enojó y mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abednego. Vengan acá a ver. Y los confrontó. ¿Es verdad que ustedes no adoran mi majestad y que no sé qué y más allá? ¿Es verdad? Y Daniel estaba tan seguro, dice, es que ni siquiera hay por qué responder eso. Eso es absoluto. Eso es verdad. ¿Cuánto nos cuesta? Mucho. Pero diga la verdad. Diga la verdad. ¿Es verdad? Porque algún día usted va a ser confrontado con la verdad. Y todo eso es lo que nos va dando carácter y formación de vida cristiana. Porque ser cristiano es ser hombre de verdad. Los mentirosos, ¿saben qué lista están? Los mentirosos están en una lista negra de Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? Ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los mentirosos. Cuando usted diga una mentira, está actuando igual al hechicero y al cobarde, porque está en esa lista negra. Está en esa lista negra. Pídale a Dios que le libere de esa palabra de mentira. Amén. Es que mentiritas piadosas. Mentiras del diablo. No hay mentira piadosa. No hay mentira blanca. Todas son negras. Si es mentira, es mentira. Y la gente cristiana debe ser gente de verdad. A mí me da pena a veces con muchos hermanos que descubren y dicen, ay hermano, pero hermanito, qué mentirosa esa hermana. Qué pena. Qué culpa. Es hermano, uy, qué mentiroso, man, te vieras, hermano, es mentiroso. Poder en Jesús. Pero qué bueno cuando alguien dice, vea, lo que esa señora le diga, o lo que ese hombre le diga, así es. Eso está diciendo, soy hombre de verdad. Y puede ser que no cante y que no ore, pero claro que si es de verdad también canta y ora. Amén. Pero quiero decir que eso es más que cantar, es más que orar, es más que venir a la iglesia. Eso es vida cristiana. Dele gloria a Jesús. Hermano, corrijamos eso, hermano. Aprendamos los modales de vida cristiana. Y no solamente eso, el pecado, la fornicación. Hermano, esos espíritus están rondando por todo lado. Y eso a veces nosotros también los predicadores como que hemos callado la boca. Pero es tiempo de volverla a abrir. Porque la fornicación sigue siendo pecado. Y será pecado. Eso ya casi no se oye predicar. Fornicación. Eso es lo más normal. Sobre todo en la sociedad que vivimos. Pero eso no va con la conducta cristiana. Vida cristiana es mantenerse en ese orden. Aleluya. Honroso sea en todos el matrimonio. El que se casa honra el mandamiento de Dios, porque Dios instituyó el matrimonio. Él lo instituyó. No es bueno que el hombre esté solo. Aleluya. Entonces el que se casa honra a Dios porque obedece su palabra. Así es, honroso sean todos el matrimonio. ¿Pero qué? A los fornicarios y los adúlteros, como eso es tan difícil, nadie tiene testigo para ir a adulterar o para ir a fornicar. Por eso a veces la gente se imagina muchas cosas. Te viene el lío a veces para uno, porque igual pasa, siempre cuando se cuestiona esa inmoralidad, la gente dice, muéstreme pruebas, y ahí queda uno, porque ¿qué testigo va allá a ver? Obviamente que no hay testigo,
Pero entonces de eso se encarga Dios. Déjeme en eso a mí, porque Él sí sabe todo. A los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Mano, honroso es el matrimonio. Y yo les pediría, hermano, tengamos mucho respeto con eso, porque sabe que es un demonio que siempre ha estado suelto, y ahora sí que está suelto, y sí que está haciendo daño en las congregaciones. Seguro, hermano, hay poder en Jesús. Y nos parece que eso es normal, pero no es normal. Hermano, aprende a ser cristiano. Aprende a vivir cristianamente. Aleluya. Se lo digo en el nombre de Jesús. Porque si usted, Dios lo ha llamado a esto, usted está metido en un problema. Y yo también. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y yo creo eso: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y si Dios nos escogió, Dios nos salva. Así nos tenga que pegar las paliadas que nos tenga que pegar, pero nos corrige. Nos corrige. Y a veces hay muchos en la iglesia sufriendo, no tanto, digamos, sino por correcciones de Dios, porque el castigo a veces viene de la enfermedad. No digo que todos los enfermos son que están en pecado, no digo eso, pero la enfermedad sí. A veces no solamente la enfermedad, la situación económica y muchas situaciones pueden estar siendo motivo de una corrección, porque la Biblia dice que Dios al que ama corrige. Porque ¿qué padre es el que no corrige a sus hijos? Es un padre irresponsable. Pero todo padre corrige al hijo, porque si no, entonces es un bastardo. Y Dios no tiene bastardos, Dios tiene hijos, porque Él nos hizo hijos, y lo hizo por misericordia, por amor. Entonces dice: no menospreciéis la disciplina del Señor, porque Dios al que ama corrige, castiga. Aleluya. Y qué bueno que uno, antes de que... Hay un texto por ahí, y esto sí que es importante, porque en la Santa Cena, yo les decía a veces, hermano, las cosas de Dios deben de ser interiorizadas. Las cosas de Dios hay que interiorizarlas. Cuando venimos a la casa, acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios. Porque el que agrava su oído para oír, aún el culto. Hay un proverbio que dice que el que agrava su oído para oír, aún los sacrificios le son abominación a Jehová. Porque antes del sacrificio Dios quiere que abramos el oído y entendamos. Amén. Cuando vengas a la casa de Dios y allí te acuerdas, ¿se acuerda que les prediqué eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando vengamos a la casa de Dios y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, y a veces echamos peleas, tratamos mal, hablamos mal y venimos a alabar y a adorar, y como que no pasa nada. Pero la Biblia dice que cuando vengamos al altar, cuando vengamos al lugar, al culto, y allí te acuerdas que tienes algo, deja ahí, para, y ve y reconcíliate con tu hermano, y después regresa y presenta la ofrenda. Porque yo vengo al culto a traer a la memoria muchas cosas. Y qué bueno que yo no presente culto a Dios simplemente como un robot,
que sabe hacer cosas, y sabe movimientos, sabe cantar, sabe orar. No, usa el discernimiento. Aleluya. E interioriza. Qué bueno cuando uno dice: Señor, antes de alabar, tú conoces mi corazón. Perdóname en este día todos mis errores, todas mis equivocaciones. Yo quiero ofrecerte un culto con sinceridad, un culto en verdad. Yo no soy el mejor, no soy el más santo, pero reconozco tu bondad y tu misericordia, y quiero alabarte con un espíritu de libertad y de alegría. Ese culto es un culto de avivamiento. Oh, alabado Dios. Mire, cuando vamos a cenar, 1 Corintios 11, por las cosas que hacemos a veces indignamente, por las costumbres, porque tenemos muchas creencias, muchas costumbres, y se nos vuelve rutina las cosas y pierden la esencia. Por eso la vida cristiana de muchos es muy incierta, muy intermitente. Prenden por rato y se apagan, prenden y se apagan. No alumbran con luz propia y permanente. Y allá tenemos que llegar. Estos fusibles de la fe y de la santidad no se deben quemar. Y si se queman, cámbialo delante de Dios. Pero mantén prendido, alumbrando. Aleluya. Adorado Dios. Dele gloria al que vive. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, que pruébese, examínese, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué? Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Oiga bien eso, oiga bien eso. Por una cena indigna hay muchos enfermos, dice Pablo, y otros están debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron, ya se durmieron. Así que hay enfermos, hay debilitados y hay dormidos, por no discernir el cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Estas cosas hay que discernirlas. Y miren lo que sigue diciendo: si pues nos examinamos, no el pastor, yo aquí no estoy para examinar ni para confesar a nadie. Nosotros no tenemos aquí confesionarios. Ay, pastor, mire que... No, a mí qué me importa tu problema, habla con Dios. Ahora, si necesitas ayuda pastoral, te puedo ayudar, pero primero arregla con Dios. ¿Qué se gana si arregla con el pastor y no arregla con Dios? Porque el problema no es con el pastor, el problema es con Dios. David dijo: contra ti solo he pecado. Es un asunto con Dios. Amén, gloria a Dios. Si pues nos examinamos, ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Qué dice? No seríamos juzgados. Claro, si yo me examino y yo mismo reconozco mi culpa, ¿quién me va a juzgar? Pero ¿qué dice? Siendo juzgados, ¿qué dice? Somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Si nos examinamos a nosotros mismos, eso es lo que debemos hacer. Reconozcamos nuestros errores. Cuando venimos al culto es a examinarnos, a reflexionar y a querer mejorar. No
seremos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿por qué dice la Biblia? El que encubre su pecado, ¿qué pasa? No prosperará. No prosperará. Por más que cante, por más que ore, por más que venga a la iglesia, pero si está en pecado, está en pecado. El que encubra el pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa, eso sigue siendo vigente. Pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? ¿Será qué? No será condenado, alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es que no estamos diciendo que no podemos fallar, porque somos humanos, somos seres humanos débiles. No somos de metal, ni de hierro, ni de nada de eso. Somos de carne y hueso y nos equivocamos. Amén. Pero entonces por eso hay que confesar. Hay que confesar. Y si usted confiesa, a la final toma conciencia. Pero el pecado que no se confiesa sigue carcomiendo. Y usted nunca se arrepiente porque no reconoce el pecado. Porque uno debe de dolerle cuando se equivoca. Hombre, dije una mentira hoy. ¿Yo por qué dije eso, hombre? Me siento mal. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y seguro que usted así corrige la mentira. Pero si usted ni siquiera sabe cuántas mentiras dijo, ¿cuándo las va a corregir? Nunca. Porque es algo tan habitual y tan normal que ni siquiera ha sido consciente de eso. Mano, vida cristiana, vida cristiana. Necesitamos en estos tiempos, ante todo, vida cristiana, vida cristiana, vida cristiana. Es decir, vivir como cristianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dice, no, si yo reconozco el error no voy a ser juzgado porque yo mismo me estoy juzgando. Es más, hay hermanos que vienen y dicen, pastor, hay gente que busca ayuda, ya casi no se usa eso, pero antes se usaba mucho y eso es bíblico. La Biblia dice, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿o no? La oración del justo que obra con eficacia puede mucho. Así que cuando uno va a orar por un enfermo, el enfermo debe ser sincero y examinarse antes de que el pastor ore. Pero hermano, ore por mí, aleluya, en el nombre de sano. ¿Yo qué voy a saber? ¿Cuál es la relación de él con Dios? Y yo le invoco el nombre de Jesús. Y dirá Jesús, pero ¿cómo quiere que yo actúe si él no me está a mí glorificando con su vida? Dios se compromete con los que estamos comprometidos con él. Amén. Entonces la Biblia es clara, mi amado hermano, gloria a Jesús. Mas siendo juzgados, ya entonces viene el castigo. Usted no quiere confesar, usted no quiere reconocer su culpa, usted quiere vivir una vida cristiana de cualquier manera. Entonces ven acá, vamos a juzgarlo. No yo, obviamente, pero dice el Señor, somos castigados. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios quiere que usted sí sepa que hizo mal. Dios quiere hacernos saber que Él está enojado, que ha sido vulnerada su santidad, que ha sido violentada su justicia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos no sanan? ¿Por qué no se resuelven muchos problemas? Examinémonos, examinémonos. Y no estoy diciendo con esto que tiene que ser así, que está en pecado, porque también hay pruebas. Yo sé, hay gente que está bien con Dios y le pasan problemas, porque igual vienen pruebas. Pero bienaventurado cuando la Biblia dice, mejor es que padezcáis haciendo. El que padece haciendo lo correcto tiene esperanza, ¿o no?
Pero el que padece haciendo el mal, ¿qué esperanza tiene? Termino aquí, hermano. Gloria a Dios. Así, entonces dice, mas siendo purgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Oiga bien eso. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros no seremos condenados con el mundo porque somos salvos. Cristo nos salvó, Cristo nos libertó, Cristo nos santificó. Aleluya, gloria a Dios. Dios no nos va a condenar con el mundo, pero si le toca darle una pela, aquí se la da. ¿A cuántos Dios no les habrá dado una pela? No, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. O va a decir, no, yo he sido el niño bonito de la casa aquí, a mí nunca me ha pegado Dios un regaño. A mí sí me los ha pegado. Seguro, hermano. Pero gloria a Dios. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si mama hawa tu sama. Isama hawa yude samaya. Dima mahama di kaima hawa yude samaya. Aleluya. 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 Hermano, yo siento que Dios nos ama mucho. ¿Usted qué piensa? Yo siento que Dios nos ama, porque nos está hablando como debemos oír la palabra. ¡Avivamiento! ¡Aleluya! 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 Póngase en pie y glorifique a Jesús. Aleluya. Ahí mismo pídale perdón. Alabe a Jesús con libertad, con gozo, con alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Declaramos, Señor, que solo tu bondad, solo tu misericordia perdona a tu pueblo. Perdona toda iniquidad, toda mentira, toda fornicación, todo robo, todo hurto, toda mentira, toda falsedad, todo engaño. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Ahora queremos, Señor, levantar manos limpias delante de ti. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Adórelo, 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 adórelo. Aleluya, 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 aleluya. Avivamiento, 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 avivamiento. Aleluya, gloria a Dios. Adórelo, 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 adórelo. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tú, bendito Jesús, tan lleno de poder, tan lleno de amor. ¿Quién como tú, limpiando mi maldad, borrando mis pecados, llenándome de paz? ¿Quién como tú, bendito Jesús, tan lleno de poder, tan lleno de amor? Como tú, bendito. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria de Jehová, la gloria no es mía. Gloria de Jehová, si todos oramos, qué gozo será. Unidos adoramos, es feliz.
gloria no es mía, la gloria de Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Unidos cantamos, qué gozo será. Si unidos adoramos, Aleluya. la gloria no es mía, la gloria de Jehová. La gloria no es mía, la gloria de Jehová. Aleluya, aleluya. Unidos cantamos, qué gozo será. Si unidos oramos, qué gozo será. Yo sí sé qué pasó en Pentecostés. Yo sí sé ¿Qué pasó en Pentecostés? El Espíritu de Dios. se derramó con poder. Aleluya, El gloria a Dios. Espíritu de Dios se derramó con poder. Déjalo que Que se se mueva. en tu corazón. Déjalo que Aleluya. se mueva Gloria a en tu Dios. corazón. En tu corazón. Déjalo que se mueva en tu corazón. Déjalo que se mueva. Aleluya, aleluya. Yo sí sé qué pasó en Pentecostés. Yo sí sé, yo sí Gloria a Dios. pasó en Pentecostés. El Espíritu de Dios se derramó con poder. El Espíritu de Dios se derramó con poder. Hermano, batid las manos para la gloria de Dios. Hermano, batid las manos para la gloria de Dios. Ven, busca el avivamiento, la promesa del Señor. Ven, busca el avivamiento, la promesa del Señor. Y el Espíritu cayó en David y el Señor lo derramó aquí. Aleluya. Y el Espíritu cayó en Gloria a David Dios. y el Señor lo derramó aquí. David, David, David danzó. David, David, David dio gloria a Dios. Gloria al Señor.